¿Qué tal, amigos de las ventas? ¿Cómo estáis? Aquí Pascual con un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo evitar objeciones en una llamada de venta. Algunos consejos para que no tengáis que lidiar con tantas objeciones, cómo evitar en la fase inicial y media de la llamada tener una conversación la cual o evite que muchas objeciones aparezcan en la fase final cuando hagáis la oferta y cómo hacer que vuestras ventas, tanto si son de un ticket bajo como un medio como un ticket alto, se puedan resolver con mucha más facilidad y sin tener tantas objeciones que al final suelen ser el obstáculo que impide que la gente realice las ventas, ¿vale? Para los que no me conozcáis, pues me llamo Pascual y desde hace 4 meses soy closer de ventas de high ticket. He cerrado aproximadamente unas 45 o 50 ventas de high ticket desde que empecé a trabajar como closer y antes de eso he sido y sigo siendo a día de hoy entrenador online, ¿vale? Entonces tengo a mi espalda aproximadamente unas 500, 600 llamadas de venta y bueno, tengo algo de experiencia, evidentemente no soy un mega experto, pero sí que es cierto que llevo los últimos 4 meses haciendo una media de entre 6 y 8 videollamadas de venta al día y la verdad que se me está dando muy bien, estoy ganando mucho conocimiento y es lo que quiero básicamente explicaros a vosotros en el día de hoy. Así que os voy a contar un poco cómo evitar esa objeción en una llamada de venta y qué podéis hacer para que vuestras ventas, como digo, se den con mucha más facilidad y podáis evitar algunas objeciones que si estáis finos en la conversación las vais a poder evitar. Evidentemente siempre va a haber objeciones al final de la llamada o casi siempre, pero os voy a explicar cómo podéis evitar muchas de ellas. Así que voy a ponerme pequeñito. Nada, primero de todo, explicar qué es una objeción, ¿vale? ¿Qué es una objeción? Pues chicos, realmente una objeción no es más que la verbalización de un obstáculo para comprar por parte del prospecto, ¿vale? No es más que eso. Una objeción es un obstáculo para comprar, es la verbalización, es la comunicación expresa por parte del prospecto de que no está seguro todavía de que quiere comprar, ¿no? Por ejemplo, puede ser no tengo tiempo, o no sé si esto va a encajar para mí, o no es un buen momento, o es demasiado caro, o no tengo el dinero, etcétera, 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 ¿vale? Es importante cuando hablamos de las objeciones que siempre tratéis de identificar cuál es la objeción real, ¿vale? Esto lo digo porque hay una objeción que es bastante común, que es la de tengo que pensarlo, que mucha gente piensa que es una objeción real, pero realmente la objeción tengo que pensarlo o déjame que le dé una vuelta no es una objeción real, ¿vale? Y es muy importante que vosotros como closer de venta o como vendedores o como comerciales de lo que quiera que estéis vendiendo, seáis capaces de profundizar y de sacar la verdad de esa objeción de tengo que pensarlo. Normalmente lo que esconde es otros motivos por los que el prospecto, la persona interesada en comprar, tiene dudas, ¿vale? Entonces, una forma de lidiar con esa objeción de tengo que pensarlo o déjame que le dé una vuelta es, primero de todo, el tono, chicos. El tono en la parte de objeción es muy, muy importante, ¿vale? Entonces siempre intentad tratar de tener un tono de curiosidad, no seáis incriminatorios, ¿vale? Entonces cuando una persona os diga, pues vale, Pascual, me suena bien, déjame que le dé una vuelta y te cuento si quieres mañana o pasado, ¿vale? Yo le preguntaría, vale, sin problema. Y Juan, antes de irte, para que te deje que vaya a pensarlo, cuando dices que tienes que pensarlo, ¿a qué te refieres exactamente? Ahí va a tener que explicar qué es lo que tiene la duda. Y entonces, ¿cuándo va a salir la objeción real? Bueno, es que es un poco más del dinero del que esperaba, es que tengo que consultarlo con mi mujer porque no estoy seguro, es que tengo dudas de que pueda encajar para mí, o es que tengo dudas de si debería esperar un poco, y entonces ahí va a salir la objeción. Y cuando hagáis esa pregunta de ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que quieres decir cuando dices que tienes que pensarlo? Es cuando voy a poder sacar la objeción real. Y una vez que la tengáis, pues va a ser mucho más fácil lidiar con ella, ¿vale? Y evidentemente, dependiendo de la objeción, pues vais a tener que hacerlo de una u otra manera. Entiende también que la objeción no es más que una duda, ¿vale? No penséis que la persona está simplemente desconfiando de vosotros. Cuando una persona dice que tiene que pensarlo o que no sabe si el dinero encajaría o simplemente os lanza la objeción cualquiera que sea, entendés que no es más que una duda de la persona para comprar y que esa duda se puede basar en su experiencia, en cosas que le han pasado en el pasado, en dudas que tienen, en experiencias basadas en su perspectiva pasada, lo que sea. No entendáis que os esté atacando o que pueda desconfiar de vosotros, que también puede ser, ¿no? Pero entendedlo como una duda, ¿vale? Y entended también que nadie va a comprar nunca nada si tiene muchas dudas. Puedes tener alguna duda de cómo funciona la cosa, pero si tienes muchas dudas y dudas especialmente sobre si esto puede funcionar para ti, la gente no va a comprar. Entonces, vuestra labor como closer de venta o como vendedores resolver esas dudas. Y eso lo podéis hacer primero a través de preguntas para que la gente pueda verbalizar exactamente qué es lo que le provoca dudas y con respuestas cortas siempre que lo necesitéis. Pero en principio va a ser la mayor parte de las veces
una buena pregunta la que va a resolver las dudas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que una persona os dice, es que no sé si voy a tener tiempo con lo ocupado que estoy, ¿no? Tú puedes preguntarle, vale, José, digamos, este problema que estás enfrentando ahora mismo, que nosotros te podemos ayudar a resolver, dentro de la lista de prioridades o de preocupaciones que tiene en tu vida, ¿dónde la situarías? Por ejemplo, ¿no? Y os va a decir, pues a lo mejor la sitúo muy arriba. Vale, entonces es una prioridad que está muy alta al resolver esto. Ok. ¿Tú crees que si nosotros te pudiéramos garantizar que podemos resolver esto, tú podrías encajar X horas a la semana para dedicarle a esto y solucionarlo? Claro, la persona va a pensar, vale, si me garantizan que lo pueden solucionar y siendo una cosa tan importante para mí de resolver, ¿puedo organizar mi horario? La verdad es que sí, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que os pongo, ¿vale? Pero es a través de las preguntas como voy a poder aclarar ese tipo de objeciones. Así que, nada, eso es muy, muy importante. Otra parte importante, ¿no? Con el tema del framework, el frame con el que vaya a poder lidiar con las objeciones, ¿vale? Esto es una cosa muy importante. Hay mucha gente que me dice, Pascual, es que yo tengo muchas objeciones, es que cuando llego al final de la llamada y hago la oferta, todo el mundo tiene objeciones. Chicos, entendés que si tenéis muchas objeciones, se va a deber en gran medida a que vuestra fase de descubrimiento, la parte inicial y media de la llamada en la que hacéis las preguntas y tratáis de conocer la situación del prospecto, no la habéis hecho de la manera correcta, no habéis profundizado en el dolor. ¿Vale? Y cuando no profundizáis en el dolor, siempre va a haber muchas objeciones, porque si vosotros sois capaces de hablar con el prospecto y el prospecto es capaz de verbalizar lo jodida que está en la situación que está enfrentando, lo complicado que resulta para él el no tener este problema resuelto y lo mucho que cambiaría su vida o su negocio o lo que sea que le está ayudando a cambiar si este problema estuviera resuelto, cuando él os comunique y verbalice en la llamada que es un problema grande, va a ser mucho más difícil que después cuando vosotros le ofrezcáis una solución que encaje con él, que os diga que no va a poder hacerlo o que no tiene tiempo, o que es muy caro, o que sea lo que sea. Entonces, muchas de las razones por las que tenéis muchas objeciones al final de la llamada es porque no profundizáis en el dolor, porque no entráis en profundidad a las consecuencias de no tener este problema solucionado. Porque cuando profundicéis en el dolor en la llamada, va a ser mucho más fácil que la persona esté dispuesta a comprar después, sobre todo si siente que le podáis ayudar, ¿no? Que eso evidentemente es también trabajo de vuestra comunicación, de vuestro marketing y de la idea o la de confianza que proyectéis en la conversación con el prospecto, ¿vale? Pero como digo, profundiza en el dolor. Si una persona verbaliza que tiene un problema y que este problema tiene consecuencias, será mucho más difícil que luego ponga excusas para no ponerle solución. ¿Vale? Y luego otra parte importante para evitar que se generen muchas más objeciones es el de ser una figura de autoridad. Cuando tengas las llamadas de venta, no trate a los prospectos, a la gente que viene interesada en trabajar contigo como si fueran tus amigos. Tienes que mantener un tono serio. Eres como el médico. ¿Vale? El objetivo de la llamada es analizar tu situación y una vez que me hayas contado si siento que te puedo ayudar, te voy a ofrecer una solución y te voy a explicar exactamente cómo funciona. ¿Vale? Entonces tu tono tiene que ser neutro. No sonrías más de la cuenta. Puedes crear un poco de rapport al inicio de la llamada. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me llamas? 2, 3 minutos máximo. Y luego crea el frame de la llamada y empiezas con la conversación. ¿Vale? Pues te cuento cuál es el objetivo de la llamada. Esto es una llamada de análisis. Te voy a contar o te voy a hacer durante los próximos minutos unas cuantas preguntas para conocer tu situación y si siento que te podemos ayudar, te voy a ofrecer una solución nuestra y te voy a explicar exactamente cómo funciona. ¿Te parece bien? Sí. Pum. Empezamos. ¿Vale? Pero ese tiene que ser el framework y tu tono tiene que ser siempre neutro, calmado y de autoridad. Eres como el médico. Vale. ¿Y con qué frecuencia te pasa esto? ¿Y cuánto tiempo llevas enfrentando este problema? ¿Y cómo dirías que esto te está afectando a ti a nivel personal? ¿Y qué has probado para solucionarlo y por qué crees que no ha funcionado? ¿Cuánto tiempo más crees que pueda estar en esta situación antes de que se convierta en un problema grave? Ese es el tono con el que tenéis que hacer las preguntas. Y ni sonriáis, ni bromas, ni chistes, ni capullos, ¿vale? Eso es importante. Era una figura de autoridad. Tono calmado y relajado. Haz preguntas como el médico. Este tema también es muy, muy importante, ¿vale? Cómo lidiar con las objeciones principales y hacer que no aparezcan, ¿vale? Esto es también función vuestra o objetivo vuestro durante la fase de descubrimiento, la fase en la que estáis haciendo preguntas sobre la situación del prospecto. ¿Y a qué me refiero con cómo evitarlas? ¿Vale? Hay muchas objeciones que salen al final de las llamadas cuando hacéis la oferta porque no habéis lidiado con la potencial objeción antes de hacer la oferta. Eso es un error muy grave que estáis probablemente cometiendo muchos de vosotros, ¿vale? Las objeciones, por ejemplo, como
no es un buen momento, no necesito actuar ahora o puedo tomar la decisión en los próximos meses, no hace falta, no es urgente, no tengo tiempo para dedicarle ahora, ya he probado algo así y no funciona. Esas son objeciones que podéis evitar con mucha facilidad si hacéis las preguntas correctas antes de hacer la oferta, ¿vale? A eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, no es un buen momento, ¿no? ¿Cómo puedes evitar que esta objeción se dé en la llamada? Pues preguntando en la fase de descubrimiento, vale, fulanito, entonces, me comentas que llevas tiempo enfrentando este problema. ¿Tú crees que es un buen momento ahora para ponerle solución a esto? Si te dice que sí, perfecto. Si te dice que no es un buen momento, cortas la llamada ahí inmediatamente. Ok, vale, pues si entiendo por lo que me dices que no es un buen momento, creo que lo mejor es que terminemos la llamada aquí y puedes contactarnos de nuevo cuando sientas que estás preparado para enfrentar este desafío o este problema. ¡Pum! Y corta la llamada y punto. No pierdas más el tiempo, porque una persona que te diga que no es un buen momento para tomar acción, va a ser imposible que compre y no te interesa mantener la conversación con él por mucho más tiempo. ¿Vale? Entonces, esta pregunta tenéis que hacerla siempre. ¿Podría empezar ahora en caso de que pudiéramos ayudarte? ¿Crees que es un buen momento para poner solución a esto? Esas son dos formas de hacer esa pregunta. Y si la persona responde sí es un buen momento, perfecto. Si os dice que no es un buen momento, cortáis la llamada y le decís que podéis agendarla de nuevo cuando sienta que esté preparado para solucionarlo. Y punto, ¿vale? Con la objeción de no necesito actuar ahora, ¿no? Que es también bastante habitual, ¿no? Te cuenta sobre el problema y luego te dice que, bueno, puede esperar un poco o que no necesitas solucionarlo ahora. Esa, esa objeción la vais a poder eliminar si hacéis la pregunta de cuáles son las consecuencias para ti si esta situación que me estás describiendo se mantiene. Entonces el prospecto va a decir cómo de jodido estaría si no lo soluciona. Entonces, si os dice cómo de jodido o cuáles serán las consecuencias que normalmente van a ser graves de no actuar, luego nos va a poder decir que lo va a posponer. Porque él sabe perfectamente que lo puede posponer, o sea que si lo pospone va a haber consecuencias. Entonces es lo mismo. Si vosotros le preguntáis a alguien cuáles son las consecuencias de que esto no se solucione y ellos dicen que no tiene consecuencias, lo mismo, cerráis la llamada y punto. Digo, ok, entonces parece ser que este no es un problema muy grave, muy prioritario para ti. Lo mejor es que agendemos la llamada en otro momento, cuando sientas que es más importante y nos vemos la próxima. Y cierra la llamada y punto. O sea, tiene que haber consecuencias de no actuar ahora. Y el prospecto lo tiene que decir antes de hacer la oferta. Entonces, hacer la pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias de esta situación si se mantiene en el tiempo? ¿Cómo crees que te sentirías si esto se mantuviese en el tiempo? ¿Vale? Esa pregunta es muy buena. No tengo tiempo para dedicarle ahora. Habitual también, dependiendo de lo que estáis sirviendo. Vendiendo, si estáis vendiendo servicios de consultoría, si estáis vendiendo coaching, lo que sea. No tengo tiempo para dedicarle ahora. Perfecto. Esa objeción podéis lidiar con ella primero, si, teniendo claro cuánto tiempo requeriría por parte del prospecto en caso de que comprara vuestro servicio o producto para solucionar este problema, tenéis que saberlo y tenéis que preguntarle. Imaginaros que yo vendo un servicio de coaching que dura 12 semanas y que requiere de entre 3 y 5 horas a la semana para llevarse a cabo con éxito. Antes de hacer la oferta, le voy a preguntar al prospecto, ok, vamos a ponernos en situación, ¿no? Vamos a imaginar que tú sales de aquí formando parte de nuestro programa. Si nosotros te pudiéramos garantizar que podemos solucionar este problema contigo durante los próximos 3 meses, ¿cuántas horas crees que podrías dedicarle a la semana en el peor de los casos? ¿No? Y si, por ejemplo, vuestro servicio de coaching requiere de entre 3 y 5 horas y os dice que solo puedes dedicar 1 hora o ninguna, vale, por lo que me has contado, no es un buen momento para empezar porque nuestro programa requeriría de más tiempo. Pum, y lo despides y punto, ¿vale? Y así te obvia, te ahorra el tener esa objeción. Y si te dice que tiene tiempo, que va a tener esas 3 o 5 horas, y vuestro servicio de coaching requiere de 3 o 5 horas a la semana, luego nos va a poder decir que no tiene tiempo, ¿vale? Simplemente usar las propias palabras del prospecto para poner la verdad por delante. Otra muy, muy común también es la de ya he probado algo así y no ha funcionado. Esta pregunta tenéis que hacerla también siempre. ¿Qué has probado para solucionar este problema y por qué crees que no ha funcionado? Esto es muy importante porque imagínate que tú estás vendiendo un servicio de coaching y la persona con la que estás hablando ya ha probado un servicio de coaching en el pasado y no ha funcionado. Si tú cuando presentas tu oferta lo haces de manera que suene muy similar a una oferta que esa persona ya ha probado y que no ha funcionado, va a ser muy complicado que esa persona confíe en ti y te compre. Entonces es importante que te cuenten antes de hacer la oferta qué es lo que no ha funcionado para ellos y por qué. Para que cuando tú hagas tu oferta puedas hacerlo de manera que resulte o que suene diferente a lo que ya han probado. ¿Vale? Entonces eso también es muy, muy importante.
Importante también, esto ya es cuestión de tiempo, sobre todo si estás haciendo muchas llamadas, como en mi caso, una lección que he aprendido últimamente, es identificar al prospecto con potencial de compra, ¿vale? De la misma manera que es importante ocupar tiempo en la gente que sabes que puede comprar, es importante también que no ocupes más tiempo del estrictamente necesario en gente que sabes que no va a comprar, ¿vale? Esto es un error que yo he cometido muchas veces, de apretar o lidiar con objeciones de gente que no estaba realmente ni siquiera interesada en comprar el programa o servicio que yo estaba ofreciendo. Entonces, no pierdas tiempo en la gente que no va a comprar, te quitan energía que luego no tienes para lidiar con potenciales compradores. Esto es muy importante porque como comprador, especialmente si estás haciendo muchas llamadas, cuando estás tratando con gente que no compra, te desmotivas mucho, pierdes mucha energía y eso luego lo vas a notar con gente que sí vaya a comprar o que tenga potencial de comprar. Y es que al no tener esa energía tan alta, te va a ser más difícil poder cerrar esas ventas. Entonces, identifica rápidamente la gente que no va a comprar y mándalo a tomar por saco, ¿vale? Educadamente. ¿Cómo puedes hacer esto? Con un check de temperatura, ¿vale? Imagínate después de hacer la oferta y después de hablar con la persona, le dices, vale, ¿cómo te suena esto? ¿No? O fulanito, de 0 a 10, siendo 0 no lo hago ni gratis, siendo 10 es justo lo que necesito, vamos a escribirnos, ¿dónde te encuentras ahora mismo? La gente que esté por debajo de 5, 6, 7, yo diría 6, 7, no pierda el tiempo con ellos, son gente que no va a comprar en ningún caso. La gente que tiene potencial de comprar es la que está por encima del 7-8, ¿vale? Entonces, con esta pregunta de check de temperatura, de dónde estás de 0 a 10, vas a poder identificar la gente interesada y potencial compradora de la gente que no está interesada y que no va a vender, ¿vale? Entonces, esta pregunta es muy útil después de hacer la oferta. Y los que no estén interesados, chao, ¿vale? Y luego con el tema de las objeciones también, una vez que haya hecho la oferta y que la gente salga con las objeciones, utiliza siempre un tono calmado, pregunta con curiosidad, no incrimines. El tono es fundamental. No es lo mismo decir, me comentaba antes que tenía una situación financiera muy buena. ¿Ha cambiado algo desde ese momento? Por ejemplo, ¿no? Una persona que ha dicho que tiene el dinero y luego os dice que tiene que pensar lo del dinero. No es lo mismo preguntar, pero no me decías que tenías el dinero, que decir, ok, y José, me comentaba antes que tu situación financiera te permitía hacer este tipo de inversiones. Em, ¿Hay algo que te haya hecho cambiar de opinión? Por ejemplo, el tono es muy importante, entonces hacer las preguntas con el tono adecuado, ¿vale? Eso es muy importante. Así que nada, en principio esto es todo lo que os quería comentar. Espero que no haya quedado muy denso. La verdad que han sido un aprendizaje los de este último mes muy bueno. Ha sido el mejor mes de ventas para mí hasta el momento. Así que espero que os sea útil también a vosotros, que os ayude a cerrar muchas ventas. Y por supuesto nos vemos en el próximo. Así que nada, que tengáis un buen día, chicos. ¡Pum!